A mí me toca ver cómo podemos disfrutar de las cosas buenas de la vida con amigos. Perfecto. Perfecto. Queremos decirles que tienen un gran vacío. Hola amigos, hoy queremos platicarles a ustedes de que estamos frente a un panorama complejo. Estamos discutiendo desde hace días cómo lo vemos, cómo está armado, ¿sí? Y no encontramos una forma muy clara de definir estas cosas. Muchos perciben incluso un riesgo de regresiones. Estamos frente al avance del tiempo sexenal. Ya la 4T pasó la primera mitad de su primer gobierno y las cosas van creciendo en tensión entre las distintas fuerzas políticas y el gobierno. Estamos frente al primer periodo de la 4T y se va acelerando la tensión entre todos los actores políticos. Estamos percibiendo una mayor fuerza, mayor presencia, mayor protagonismo por parte de las Fuerzas Armadas mexicanas. Así lo ha dispuesto el presidente de la República y les ha entregado más poder, más presencia, más capacidad de actuación, ¿sí? Estamos también preocupados porque sentimos a la democracia en asedio. Ha habido iniciativas, ¿sí? Y hay cosas que ya se concretaron. Ayer en el Congreso hubo recortes que van a poner en riesgo al Instituto Nacional Electoral y, por otra parte, al Poder Judicial en lo que se refiere también a la cuestión de las elecciones. Así surgen muchas interrogantes acerca de cuál es la naturaleza del proyecto de la 4T. Yo creo que tenemos que ver con mucha atención, con mucho detenimiento, este tipo de indicadores y tratar de elaborar nuestra reflexión y apuntar muy bien por dónde pueden ir las cosas. Sin duda un panorama muy complejo, y antes de que nos regañe la producción como hace unos días, quiero presentarlos. Son Juan Pablo, René y su servilleta, Carlos. Muy bien, ¿y con qué vamos a acompañar esta discusión? Hoy vamos a hacer algo interesante. Hoy vamos a buscar una receta fusión, que es parte de la esencia de nuestro programa. Nos vamos a basar en una receta de camarones con ajo y hierbas que viene de Marruecos. Y le vamos a dar una reinterpretación mexicana donde vamos a agregar una serie de puntos mexicanos en la receta para terminar flameándola con mezcal y la vamos a servir sobre una cama de puré de papa. Originalmente en Marruecos se trabaja con este adminículo que es una tajín, ¿sí? Esta tajín en específico es muy interesante porque está hecha por un artesano mexicano que fue invitado a Marruecos, aprendió a hacer las tajín y ahora cuando yo compré esta con él me dijo que ya está exportando tajín a Marruecos con esta decoración que hacen. Desgraciadamente la mía no la he curado todavía, por eso no la podemos usar hoy. Pero vamos a trabajar acá. ¿Cómo se cura una olla de barro? Hay varias maneras. Una de ellas es untarla de ajo por dentro, ¿sí? Y hacer hervir agua. Ok. Estas en específico, aunque tiene un barniz, deja pasar el agua. De hecho, para cocinar con ellas se ponen normalmente 1 hora y media a 2 horas en agua para que absorban, y después con el calor van a estar sacando vapor que va a ayudar a mantener la humedad en la comida.
Mira, interesante. Hay otras tendencias que dicen que con jabón sote había que untarlas. Sí, hay muchos modos de... Pero esta del ajo a mí me ha Y funcionado. manteca también, ¿no? ¿Eh? ¿Con manteca también? Sí, cualquier grasa que pueda ir sellando. No, pues mejor los con... poros. O sea, como con jabón. Con jabón sote. ¿Y de dónde vamos a sacar además el aroma de Conste ajo? que yo dije primero ajos, ¿eh? Perfecto. Entonces vamos a hacer esto. Juan Pablo, si nos puedes ayudar a terminar de pelar los camarones, Ya. dejando únicamente la parte de la colita, que es más Ya decoración ya tomé que otra práctica. cosa. Eso. ¿Cómo estuvo eso, Juan Pablo? Ya están muertos. Carlos, si puedes terminar, por Gracias. favor, el jitomate Hombre. que quede así. Ok, perfecto, ¿Vale? con mucho gusto. Están cambiados sus cuchillos. Sí, creo que sí. A Ya ver, antes, gracias. este- Y Juan Pablo, por si ocupas, como dicen por ahí. Claro, por si. Perfecto. Por allí. Muy bien, entonces así vamos a comenzar esta receta. Muy bien. Como. Oye, ya le Perfecto. sacaste filo a este cuchillo, qué maravilla, ¿eh? Totalmente. Híjole. Otra cosa, ¿verdad? Otra Muy bien. cosa, que por cierto, voy a, ya muy próximo, vamos a tener aquí 3 cuchillos Victorinox de chef para poder estar uniformes en el filo. Anotado está. Perfecto. Vamos pues. Muy bien. Y entonces, Juan Pablo, ¿por dónde le vamos a entrar al tema? Porque son temas súper complejos todos los que mencionaste y Y puestos en el panorama son todavía más Pues sí. complejos porque interactúan, por supuesto, ¿no? exactamente. Yo quisiera por lo pronto hablar un poco de la cuestión de la postura de las Fuerzas Armadas. Sí. Las Fuerzas Armadas en México se convirtieron en Fuerzas Armadas modernas una vez que terminó el periodo del caudillismo y hubo que desarrollar al Ejército, a la Secretaría de Marina, ¿sí? A lo que ahora conocemos como Secretaría de Marina, Ujú. y la Fuerza Aérea. Desde entonces podemos decir que tenemos un ejército moderno, igual que en muchas otras partes del mundo y de América Latina, pero sí tenemos que hacer la acotación de que es un ejército, es un conjunto de fuerzas armadas que son distintas de las que podemos ver actuar en la historia en América Latina. Son distintas fundamentalmente en que su origen no tuvo arraigo entre los sectores de la sociedad. Es, en otras palabras, un ejército popular. Perdón que los interrumpa un momento. Voy a necesitar los camarones que ya están y si les parece vamos avanzando con esto y pasamos ya al tema ahorita en el segundo bloque. Listo, volvemos. Chef, ¿cómo va eso? Huele muy bien. Listo, ya tenemos todos los ingredientes. Lo que vamos a hacer ahorita es vamos a poner los camarones, les vamos a dar unos segundos, después viene el ajo y vamos a poner las hierbas, vamos a empezar a mezclarlos y entonces vamos a poner las especies que tenemos. Paprika, tenemos curry, tenemos garam masala y vamos a utilizar esta vez unas sales volcánicas. Es que es flor de sal. Sales volcánicas, Sales, ¿son de azufre o qué? Así es, son sales que vienen de Hawái. Es Ok. la parte donde hay contacto de volcanes con el mar. Es donde obtienen esta sal negra y esta sal roja. Ok. Entonces yo me voy poniendo en esto y retomemos entonces, señores, la parte que veníamos comentando. Ah, qué bien. Mira, así suena como la plática que trae Juan Pablo hoy a la mesa. Nos estabas diciendo que en México hay un ejército popular. Sí, hay un ejército con una tradición popular Ujú. y una tradición de obediencia, de disciplina. El jefe del ejército, el jefe supremo, el comandante supremo es el presidente de la República. Ujú. De allí esta vinculación tan estrecha entre ejército y gobierno, entre ejército y presidente. A diferencia de lo que ocurre en otros países de América Latina, en donde desde el inicio sus ejércitos han estado vinculados con distintos estamentos sociales, con distintas clases sociales. Y esta vinculación tan estrecha entre los intereses sociales y los intereses económicos ha hecho que aquellos ejércitos se comporten de una manera distinta a la que tenemos en México, ¿sí?
Es la razón por la cual en México en 100 años no hemos tenido golpes de Estado. Y en América Latina, muchísimos. Ok. ¿Sí? No tenemos castas sociales dentro del ejército. ¿Sí? Hay gente que tiene proveniencias de distintos tipos, pero no hay bloques que sean grupos sociales dentro del ejército. Esto le ha dado mucha estabilidad, esto le da un solo mando, tiene un solo interés, está en los estatutos, que tiene que salvaguardar la integridad del Estado, la soberanía nacional y este tipo de cosas. Entonces, es un ejército que si ya obedecía fundamentalmente al gobierno de la República, al jefe del gobierno, con las modificaciones que se están haciendo y las asignaciones nuevas en el Istmo, en la península de Yucatán, en otras partes, ¿sí? En varias áreas como el aeropuerto, otras áreas que la administración de puertos. Exacto, ¿no? Le dan mayor presencia, mayor fuerza y todavía no podemos saber qué efectos va a terminar provocando en el comportamiento del ejército, aunque el comandante supremo sigue siendo el mismo, o la misma figura. Que es el presidente de la República. Esa es una diferencia muy importante para entender al ejército mexicano. El cual, como todos los otros ejércitos, pues tiene pecados por allí, todos relacionados con cosas que el mando ha ordenado. ¿Sí? El 68, la guerra antiguerrillera en los 70, todas estas cosas que hemos visto que son formando. Actualmente la actividad de las Fuerzas Armadas contra el narcotráfico vendría a ser una de estas funciones que mencionas. Sí, yo creo que la contención del ejército respecto de eso tiene que ver con una política del actual presidente de la República, ¿sí? En la cual vemos seguramente que ha sido instruido este trato muy suave, ¿sí? Muy extraño respecto de los grupos de la delincuencia. Tuvimos una señal en aquel episodio en Culiacán con el hijo de Chavo. El culiacanazo. Hubo que regresar al joven, ¿no? A su casa. Ese tipo de cosas, ¿sí? Eso nos indica que hay algunos acuerdos. Entonces, sin embargo, las cifras de muertos pues no han disminuido ni han dejado libres de narcotráfico y de delincuencia y de violencia algunas zonas del país. Se ha incrementado en todas partes, por lo menos a primera vista. Y yo creo que ese es el punto en donde tendríamos que tener resultados, ¿no? Porque, cada vez se les dan más funciones, más atribuciones al ejército y, sin embargo, en los temas relacionados con la seguridad, no estamos viendo resultados. Así es. Entonces, efectivamente es un momento extraño y no podemos obviar tampoco la importante labor social que juega el ejército mexicano, las Fuerzas Armadas mexicanas en nuestro país. Es un ejército muy popular. Es un ejército muy popular. Ante cualquier desastre, los primeros que están ahí, con botas en el terreno, como se dice, ¿no? Son los militares. En las últimas y tienen un gran respeto en la mayor parte del país. En las últimas encuestas, a propósito del respeto, las cifras del ejército en términos de popularidad son casi idénticas a las del presidente de la República. Eso es importante. Tiene mucho arraigo popular, sí, y mucho respeto por parte de la población. Bueno, únicamente si ves el desfile, la asistencia del pueblo al desfile. Claro. Bueno, esto, señores, va avanzando. Ya nada más procederemos al flameado en un momento, ¿sí? O sea, ¿quieres que le sople? Perfecto. ¿Y qué tal? Regresamos a este programa y viene un bloque un poco fuerte. Ya veremos ahorita lo que tú decías en otro programa, Juan, pero... A ver, justamente como el tema está fuerte, yo les propongo un mezcalito para acompañar estos camarones. Como no, un fuerte. Y esta cervecita artesanal Ya que me van mexicana. a cobrar los dichos anteriores. Ay, sí, una cervecita artesanal. Wow. Qué bien. Es una cerveza doble malta del estado de Querétaro. Ándale, pues. Bueno, a ver, Bien. Juan Pablo.
Tú decías en otros episodios que mientras las instituciones estuvieran ahí, no teníamos bronca. Sin embargo, uno de los temas preocupantes que queremos abordar en este programa es precisamente el ataque a las instituciones, que es algo que yo alegaba en aquella ocasión. Ya sabes que discuto por todo, pero en fin. A ver, los constantes ataques al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿qué nos dicen? Yo ahí sí me hago muchas preguntas. Yo lo que veo podría interpretarse como ataques sistemáticos para generar un clima de opinión que en un momento dado pudiera permitir con gran facilidad aceptar por parte de la población la desaparición de un instituto ciudadano que nos ha costado décadas construir. Yo creo todo lo contrario. A mí me parece que sí Ahí vamos. hay un ataque consistente, persistente, hacia las instituciones democráticas como el INE y como el tribunal. La población va a tender más bien a defenderlos. ¿Sí? Y yo allí diría, existe el riesgo para el gobierno, ¿sí?, que se intensifica el ataque sobre el INE, ¿sí?, salga la gente a marchar por las calles de la Ciudad de México apoyando, y de las otras ciudades, apoyando al INE. Y las van a descalificar como marchas fifís. ¿Cómo han descalificado de marchas fifís las de la seguridad y tal? O sea, al final del día... Si no las encabezas tú, no va a haber problema. Vas a ver. Pero a ver, el punto fino aquí, y yo creo que las cosas que sí debemos preguntarnos es ¿hacia dónde va estas agresiones continuas? ¿Hacia dónde van estas agresiones continuas? ¿Qué es lo que se busca atrás? Digo, definitivamente no tenemos, no estamos en una posición de poder juzgar o decir va por esta línea o va por aquella, pero todos los indicios que tenemos apuntan a la destrucción de las instituciones, por lo menos a nivel de percepción. Se han dedicado a minar a las instituciones. El Tribunal Electoral, perdón, pero ha perdido una credibilidad enorme a partir de los escándalos. Yo no sé si son provocados por factores externos o autoprovocados. En cualquier caso, Los dos son dañinos. los dos son dañinos. Y en el caso del Instituto Nacional Electoral, también hay un daño grave a su reputación. Y mi preocupación es que con la reducción presupuestal, que es además esa reducción, ¿a qué le pega directamente? A la revocación de mandato que tanto quiere el presidente. Exacto. Y eso les va a permitir... A la capacidad de la institución. Y a la capacidad del INE de operativa del reaccionar INE. frente a este tipo de compromisos. que son compromisos mandatados por la ley, Así es. ¿no? Y entonces, en el momento en el que el instituto no pueda cumplir esos compromisos por falta de presupuesto, porque en el Congreso no se les aprobó, la retórica que hemos visto en estos primeros 3 años de gobierno, ¿qué nos indica? Que lo más probable es que desde Palacio Nacional y desde la tribuna legislativa venga un ataque. No, es que tú, INE, como eres fifí, no quieres hacer la consulta. Y eso nutre a la narrativa del presidente y del partido Morena. Por lo menos esa es mi percepción. Esa Y es ya tu sé, percepción. ok, hoy las instituciones ahí están, Ahí que es lo que están tú... Todavía. todavía. Estoy de acuerdo Mi punto también es contigo, todavía. ¿sí? Sí, no han sido Los camarones destruidas. se comen. Perdón. Pues es que aquí, Juan Pablo... No han sido caray, destruidas todavía, pero no dudo que de verdad Todo apunta a que van hacia ahí. hay indicios de esto, de que hay un gobierno que está muy interesado, ¿sí?, en que no haya instituciones fuertes, menos de esta naturaleza, ¿sí? Y hay voces que reclaman y que dicen esto tiene una orientación autoritaria. Si se concreta, sin duda, pero yo dudo que los mexicanos dejen que se eche a la basura un trabajo que viene ya desde hace 30 años de construcción para tener credibilidad en las elecciones. Me encantaría pensar que es así, pero hoy creo que estamos más divididos que nunca como sociedad. Por lo tanto, se antoja muy difícil
que nos organicemos los ciudadanos para defender a un organismo como el INE cuando estamos más preocupados en pelearnos entre nosotros y sobre todo en cancelarnos. Inclusive, ¿no?, en el hecho de ver que yo la verdad no considero que esperar una reacción de una sociedad que no ha reaccionado durante 3 años, yo creo que es la parte que habría que ir despertando, ¿sí? No entiendo por qué tendría que haber reaccionado la sociedad en estos 3 años. Es una sociedad que ya reaccionó con marchas por insurgentes en sus tiempos para proteger a la UNAM, para exigir el INE. O sea, la sociedad sí reacciona, a pesar de las campañas de comunicación. Pero reacciona sin dar seguimiento a esa misma reacción. Sigue adelante y ahorita estamos viendo, por ejemplo, como comentabas, hay que defender al INE. Por lo pronto ahorita hay un presupuesto que le está quitando los recursos al INE. ¿Quién lo va a parar? ¿Quién lo puede parar? Exacto. Están minando los cimientos de las instituciones democráticas. Ese es el problema. Los cimientos reales de las instituciones democráticas no están en el presupuesto. Estoy de acuerdo. ¿Sí? Están en la participación social. Sí, en la participación social. Pero ¿dónde está esa participación social el día de hoy? Hay que convocar a esa participación. Y los miles de millones recortados, los 4,000 millones. 900, casi 5,000. Regresarían. La otra cosa es que efectivamente se ha criticado durante mucho tiempo al INE por ser una institución carísima. Tenemos una democracia muy cara. Sí, sí. ¿No? Entonces hay que hacer algo también. Estoy de acuerdo. A ver, sí, pero ¿por qué es cara la democracia en México? Porque hay que ver la historia. ¿De dónde viene el Instituto Nacional Electoral? Antes, las elecciones eran organizadas por el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación. Y recordemos aquel personaje, ¿verdad?, al que se le cayó el sistema, ¿no? Todavía actuante en la política nacional y generando controversia, todavía, ¿no? Todavía, ¿ves? Todavía. Entonces, venimos de ahí y al construir el Instituto Ciudadano, se buscaron muchísimos mecanismos para garantizar la certeza, la seguridad de los mecanismos electorales, y todo eso cuesta dinero en un país en el que vivimos con la desconfianza sobre la manipulación de las elecciones. De acuerdo, cuando hay elecciones y hay votación, uno va, ¿sí?, aunque sea a darse la vuelta a las urnas, y no puedes menos que pensar, esos tipos que se levantaron desde las 4 de la mañana y que están aquí a las 7, 8 de la noche todavía trabajando en lo mismo, son unos héroes democráticos. Sin duda. Son ciudadanos. Mis vecinos, tus vecinos, Yo por eso tus creo. vecinos. Exactamente. A todos nos consta. Pero además la credencial electoral, a ver, ¿de cuánto es el padrón? Más de 80 millones, 90 millones de electores. Ok, hay que construir tarjetitas y padrones que sean seguros para todos ellos. Pero además hay que imprimir las boletas, pero además hay que organizar las casillas, pero todo eso cuesta mucho. Hay que moverlos, hay que llegar a todos los municipios del país, por Dios. Entonces, son temas que es muy importante que llevemos adelante y que hagamos un buen análisis. De acuerdo. De acuerdo. Totalmente. De acuerdo en que no estoy de acuerdo, así es que salud. Salud. Salud, amigos. Están buenísimos, ¿eh? Y regresamos a este último bloque para concluir. Y creo que tenemos 2 temas muy importantes de conclusión. El primero es la participación y el rol del ejército en las condiciones actuales. Y por otro lado, la participación ciudadana como mecanismo para defender nuestra democracia. Así es que... La de ustedes también. Por supuesto. Así es que pues arránquense. Yo mientras le entro al mezcal. Yo lo que comentaría es justamente el rol del ejército. Ha tenido un rol histórico, hemos visto muchos cambios, muchos de ellos no nos acomodarían en base a la imagen que tenemos del comportamiento de este elemento dentro de. Sin embargo, es un elemento que ha sido muy importante y que puede ser muy importante.
Yo creo que sería el modo de acotar cuáles van a ser los alcances que se le otorgan, no solamente en base al modelo del gobierno actualmente, sino a la participación que se requiere de la ciudadanía para que integre dentro de las Fuerzas Armadas, dentro del modelo de país que queremos tener. Ok, Juan Pablo. Sí. Yo esperaría acerca del ejército que el ejército no perdiera el rumbo, que siga siendo un ejército heroico cuando hay desastres, ¿sí? Que siga siendo un ejército heroico cuando hay que defender la soberanía nacional, cosa cada vez más difícil, ¿sí? Y menos concreta, exacto, ¿sí? Pero su vinculación con la población, con la sociedad, a esa que le llaman pueblo también, ¿sí? Es importantísimo que se mantenga. No se puede mantenga perder. siempre y cuando Sí. no la agreda. Que siga siendo el ejército querido, aquel que vamos a ver en los desfiles y la gente se empuja para tener un lugar y ver pasar y aplaudir a su ejército. Porque además es un ejército que no tiene con quién combatir. Perdón, sí, con los cárteles. Con los cárteles, sí. Y ojalá y lo haga con gran fuerza. Pero- no hay agresión, no hay agresor externo. Estoy de acuerdo, sí, sí, finalmente México no Es está bajo dentro ataque externo. La cuestión de Sí. poner el orden, de mantener el orden y de mantener la estabilidad del Estado mexicano, no del gobierno. Mantener la estabilidad del Estado. Y en eso yo coincido. Y ahí mi conclusión sería, bueno, sí, pues sí. Pues que no nos íbamos a pelear. Pues somos amigos, pues. Hay cosas en las que estamos de acuerdo y otras en las que no. Pero a mí como conclusión en el tema del rol del ejército es que el Ejecutivo respete al ejército y deje de asignarle funciones que no necesariamente le Que son de corresponden. policía, de administrador. Que son de policía, administrador de puertos, constructores de De aduanas. infraestructura, constructores de aduanas, por Dios. Estoy de acuerdo contigo. ¡Vaya! ¡Salud! ¡Salud! Última conclusión. Participación ciudadana como mecanismo de defensa a nuestras instituciones democráticas. Tú habías hablado, Carlos, de que nos ibas a traer cuáles son los mecanismos de participación ciudadana. Y así será. Prometo, me comprometo, el próximo episodio vamos a estar platicando de todos los mecanismos que tenemos los ciudadanos para participar. Evidentemente, las elecciones son uno de los mecanismos, pero hay muchos otros. Y gran parte de la chamba que tenemos como ciudadanos es enterarnos de cuáles son. Así es que para la próxima les traemos eso. Muy bien. Votado Perfecto. y obligado. Compromiso hecho. ¿También están de acuerdo? Totalmente. Vaya, Ahora sí. vaya. Ahora sí. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Pues muchas gracias por seguirnos y por favor, tú que nos estás viendo, mándanos correo electrónico, qué temas quieres que tratemos, qué temas, qué recetas quieres que cocinemos. Perdón, intervengo. La receta de hoy, reinterpretamos una receta marroquí para hacerla mexicana y nuestra. Mándanos recetas, será un gran desafío para nosotros reinterpretarlas y acomodarlas para que queden al dente. En una ocasión pronta vamos a reinterpretar la receta de los burritos. Gracias por acompañarnos. Salud. Adiós. Salud, Adiós. gracias.